Hoy comenzamos en Colombia, que entra este próximo lunes en una nueva etapa del aislamiento preventivo obligatorio que irá hasta el 30 de junio. El decreto incluye 43 excepciones. La premisa del gobierno es que se reactiva la vida productiva y no la vida social. La decisión final sobre cuánto y cómo está en manos de los mandatarios regionales y locales, y es por eso que varias ciudades continuarán con restricciones rigurosas según su tasa de contagio. El nuevo decreto de aislamiento establece 43 excepciones. En la práctica significa una reactivación de casi todos los sectores productivos, pero regidos por tres aspectos. El primero, la gradualidad regional, es decir, aunque el gobierno establece un margen amplio, cada alcalde tiene la posibilidad de abrir o cerrar la llave de la apertura. En sus manos está permitir que entren nuevos sectores económicos o restringirlos de nuevo. Se evalúan los criterios de tasa de contagios y la capacidad del sistema hospitalario. El segundo aspecto son los protocolos de bioseguridad, que se expedirán para que cada sector pueda entrar a funcionar. Allí se establece desde desinfecciones, aforos máximos del 30% de lugares y citas previas. El último criterio está en el marco de lo sanitario. No se podrá superar la capacidad del 35% en los sistemas de transporte. Todas las personas deben usar tapabocas y el distanciamiento físico debe ser mínimo de 2 metros. Y ahora sí, la gran pregunta, ¿qué se reactiva? Preste mucha atención, todo el comercio al por mayor y al por menor. El requisito es que no haya aglomeraciones con un aforo en los lugares del 30%. Esto, por supuesto, incluye centros comerciales. También las peluquerías con citas previas, todos los servicios profesionales como abogados, odontólogos, dermatólogos. También se dio apertura a todos los sectores técnicos y al de servicios. En este último caso se debe garantizar el teletrabajo de la mayor cantidad de empleados. Desde el 1 de junio también se activa toda la cadena de la actividad inmobiliaria. Los nuevos sectores se suman a la manufactura, la construcción y los servicios esenciales que ya están activos. El gobierno de Colombia anunció que a partir del 1 de septiembre se reactivarán los vuelos internacionales y el mes de junio, que ya está allí a la vuelta de la esquina, la próxima semana, las aerolíneas podrán poner en venta tiquetes para destinos fuera de Colombia. El país otorgará más libertades a su población a partir del mes de junio, a medida que reabra gradualmente la actividad económica. El aislamiento preventivo como criterio general a partir del 1 de junio, pero recuperando más vida productiva, donde ayer detallábamos con el ministro de Salud un poco más de libertades para personas mayores de 70 años, pensando en su protección, también para jóvenes y niños. La alcaldesa de la capital de Colombia, la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, sin embargo, seguirá en cuarentena hasta el 15 de junio. En la capital, algunos empleados que no pueden recurrir al trabajo en casa han comenzado a tomar medidas inusuales para cumplir con las medidas de confinamiento y no exponerse al coronavirus. Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluquerías, etcétera, y dicen que extienden aislamiento. ¿Qué esperan? ¿Que abran y no vayan clientes? Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida. Confundieron estos dos mensajes. Para mañana sábado, se anuncia una rueda de prensa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para especificar cómo irá esto de la cuarentena que seguiría en la capital de Colombia hasta el próximo 15 de junio. ¿Cómo va a ir esto en paralelo a estas 43 excepciones que plantea el decreto presidencial? Se había anunciado que el día de mañana el ministro de Salud de Colombia estaría en esta rueda de prensa de la alcaldesa de Bogotá. Esperemos que así sea y que todos tengan claridad en torno a lo que es esta apertura inteligente que plantea el gobierno de Colombia. Sin embargo, las cifras en Colombia siguen. Y en esta parte del programa siguen ascendiendo. Nos acompaña el doctor Carlos Arturo Álvarez. Él es médico, infectólogo, epidemiólogo y coordinador de ensayos clínicos de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Doctor Álvarez, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, y
a toda la mesa y a los seguidores de NTN. Doctor, comencemos por... La curva en Colombia de contagios va en ascenso. Yo le preguntaría, ¿este es el momento oportuno para esta apertura? Yo creo que aquí hay un punto importante que hay que tener en cuenta por qué está aumentando el número de casos. Creo que hay 2 o 3 connotaciones que hay que tener en cuenta. Una de ellas es que justamente hay un número de... porque también se está diagnosticando más. Es decir, el número de pruebas de PCR, de biología molecular para el diagnóstico, pues ha venido creciendo de una forma importante en Colombia. Y eso también hace que haya un incremento de casos porque se diagnostica más, que era uno de los temas importantes a tener en cuenta. Lo segundo es porque se ha venido presentando lo que técnicamente llamamos conglomerados, en el cual a partir de una región o un determinado barrio, o como ha pasado en la cárcel, puede presentarse algunos fenómenos que facilitan el aumento de casos. Entonces, puede ser, por estos conglomerados, puede ser que el número aumente, pero no es el reflejo de todo el país. Pongo un ejemplo, hace unos 15 días en la ciudad de Villavicencio se presentaron un número importante de casos, pero era en la cárcel de Villavicencio, las personas privadas de la libertad, pero no era en los ciudadanos de Villavicencio. Entonces, ese es un punto importante que también puede aumento de casos. Y claramente sí hay diferencias entre municipios que hace que en algunos se está creciendo, digamos, a expensas de esos municipios. Como ya lo puede uno determinar fácilmente, datos de Leticia, datos de Tumaco y el mismo Bogotá, pues son diferentes a otros municipios donde el número de casos no se ha incrementado. Bueno, en razón de eso precisamente es que pareciera que la alcaldesa de la capital de Colombia pues plantea precisamente el que la cuarentena en la capital se extienda por 15 días más, los primeros 15 días del mes de junio. Evidentemente aumentan los casos porque hay más pruebas, eso se entiende perfectamente, pero teniendo la claridad de que están aumentando esos casos, ¿usted cree que en paralelo puede irse aperturando los sectores económicos? Esto no va a traer un repunte que pueda finalmente convertirse en un boomerang para la propia población. Yo creo que aquí es el punto importante de cómo se están abriendo esos sectores, y creo que ahí es parte de la responsabilidad que para que esta estrategia funcione, a mi modo de ver, dependen de 3 puntos fundamentales. Uno, el autocuidado, es decir, la responsabilidad que cada ciudadano tenga, que en este momento el hecho de que se abra un sector y yo esté dentro de ese sector, si no tengo que salir a la calle, no debo salir, es decir, realmente seguir haciendo las salidas que realmente son necesarias, y si lo hago, hacerlo de forma responsable, manteniendo el distanciamiento físico, lavándome las manos, desinfectando las áreas potencialmente contaminadas, en el caso de mi oficina o mi lugar de trabajo cuando regreso a mi casa, las medidas colectivas que tienen que tomarse en comunidad, en el conjunto de residencial donde vivo, en la empresa donde voy a ir, que tienen que tomar medidas para evitar y disminuir la propagación, en el comercio si se abre, pues justamente evitar que se mantengan, o mejor, que se hagan las medidas también de distanciamiento, que al principio del programa están nombrando, y también los mismos lineamientos municipales o nacionales que deben hacer y deben ajustarse dependiendo de las condiciones. Es decir, creo que en algunos municipios en los cuales no hay una propagación de casos, probablemente de una flexibilización mayor, y en otros municipios donde han habido más casos o donde está incrementando en un sector de la ciudad, por ejemplo en Bogotá hay sectores específicos que se ha podido determinar en dónde dónde está concentrado, pues justamente ahí hay que hacer unas medidas mucho más fuertes, y probablemente si se hace de esta manera, uniendo los 3 pilares que acabo de decir, autocuidado, las medidas colectivas de la comunidad y los lineamientos que hacen los gobiernos, pues probablemente va a seguir aumentando casos. Es importante que lo tengamos en cuenta, pero no de una manera inusitada o una manera extremadamente rápida que desborde los sistemas sanitarios. Usted, esta palabra que yo creo que es clave, de eso hablamos con cada
especialista que he tenido la oportunidad de conversar a lo largo de todas estas semanas, autorresponsabilidad. Pero, doctor, a ver, ¿por qué es tan complicado que la gente entienda que se tiene que cuidar? ¿Por qué es tan complicado que cada uno entienda que uno es responsable por uno mismo? ¿Por qué es tan complicado que la gente entienda que hay que usar una mascarilla, por ejemplo, que hay que tomar distancia? Es decir, por supuesto que hay que abrir la economía, porque si no, como han dicho los economistas, se nos va a morir más gente de hambre que por el propio coronavirus. Pero depende de la responsabilidad de cada quien. Este es el punto. Y pareciera que por más que uno lo repita, esto no llega a entenderse en la exacta dimensión en que ustedes, los especialistas, quisieran que se entendiera. Sí, es extremadamente una pregunta difícil, Dania, de por qué no ocurre, pero yo creo que aquí hay que tener en cuenta que es parte de del comportamiento humano. Aquí hay dos puntos claves a tener en cuenta. Muchas veces tener el conocimiento no significa que cambie mi comportamiento. Creo que se ha hecho una labor pedagógica importante, pero hay que seguir haciéndola como lo estamos haciendo hoy, y esa es una labor importante que han hecho los medios de comunicación. También obviamente ha habido muchos mitos y muchas cosas que se van saliendo, pero hay que concentrarnos en los mensajes claves, en que este virus llegó y vamos a convivir con él por un buen tiempo. Segundo, no hay que bajar la guardia, pero el punto de lo que tú me estás comentando, ¿qué hacemos para que eso se entienda? Aquí yo creo que hay dos mensajes claves adicionales. El primero es que, a diferencia de otras cosas, cuando yo no me cuido, no solamente me enfermo yo, sino que también puedo contagiar a mis seres queridos en mi casa, cuando regreso a mi casa, y también puedo contagiar a mi comunidad, y si estoy trabajando voy a terminar contagiando a mis compañeros de trabajo, colaboradores, que al final pues va a hacer que no solamente pierda yo o pierda toda una comunidad. Creo que a veces es importante que hay un grupo de población que hay que darle las herramientas para que cambie el concepto. Yo pongo el símil como con el cinturón de seguridad. Hay personas que solamente se colocan el cinturón de seguridad porque son conscientes que eso les puede salvar la vida en el caso que tenga un accidente. Hay otras personas que se lo colocan es porque están esperando que no les coloquen la multa por no tener el cinturón de seguridad. Y otro grupo de personas que, a pesar que les coloquen multa y que sepan que les puede salvar la vida, no se lo colocan. Entonces son cambios de comportamiento que tenemos que también ir trabajando fuertemente en la pedagogía de cómo hacer que esto que ya sabemos que está aquí, que va a continuar, cómo podemos nosotros hacer ese autocuidado. Ahí me parece que adicionalmente es verdad que hay personas que a veces no pueden cumplirlo. No pueden cumplirlo por las condiciones en las que viven, en su casa, el transporte, y ahí pues hay una labor del Estado que cada Estado tiene que apoyar. Doctor Álvarez, ¿Colombia lo ha hecho bien? Es decir, cuando uno compara las cifras con otros países como Brasil, Perú, que están realmente en una situación crítica en este momento, que están saturados sus servicios sanitarios en México, ¿Colombia lo ha hecho bien? Pues yo estoy un poco sesgado, pero me parece que sí. Yo creo que la objetividad de esta pregunta uno la puede mirar con unos indicadores fuertes, y el indicador para mí más fuerte es el número de personas fallecidas ajustado a millón de habitantes. Y en ese caso hay un sitio web muy bueno que lo hace la Universidad de Oxford, en el cual compara los diferentes países de la región. Y no para compararnos cómo es que nos decíamos mejor o peor, sino para evaluar qué tanto de las medidas que se han hecho están funcionando. Y a mí me parece que uno de los puntos claves es que, a pesar que muchos países han tomado las mismas medidas, una diferencia es el momento donde se tomaron las medidas. ¿En qué momento de la presidencia acá se están tomando las medidas? Desafortunadamente seguimos en un experimento social, si lo ponemos de esa manera, en que varios países han tomado diferentes medidas, diferentes tiempos, y básicamente vamos a ver cuál es la evolución en unos pocos días o meses, cómo al final esto se está depurando en las medidas, y desafortunadamente pues todas las decisiones que tienen que tomar las personas, los políticos que la toman las decisiones, pues tienen un efecto importante, ya sea, como tú decías, en la salud o en la economía.
Doctor Álvarez, en cuanto a capacidad, UCI, capacidad de camas, ¿cómo está Colombia en este momento? Es decir, al venir esta apertura, y usted lo ha dicho, pues vamos a tener un repunte natural. Y mientras no tengamos vacuna, esto va a seguir ocurriendo. Ahora, aquí y ahora, ¿cómo está ese porcentaje de ocupación en Colombia para lo que puede venir, sobre todo? Sí, yo creo que uno de los puntos importantes que se han venido con la toma de estas medidas es evitar que nos contagiemos todos al tiempo, que nos enfermemos todos al tiempo. Y para eso, ¿para qué se hace este punto? Para terminar de prepararnos en tener mejor diagnósticos, de poder hacer más diagnósticos que se puedan hacer en varias regiones de los países. Muchas veces en nuestra región se hacen en las capitales los diagnósticos, igual que en cualquier país del primer mundo, pero en algunas zonas rurales no se hace, y es lo que tiene que hacer es expandirse. Creo que con eso Colombia ha hecho un esfuerzo importante y lo está logrando. El número de camas está creciendo, pero no a la velocidad que uno quisiera, porque también hay que tener en cuenta que en esta misma necesidad de camas y camas de cuidado intensivo que requieren dotarse con ventiladores o respiradores y otras cosas, pues a veces no es tan fácil conseguirlos en el mercado y de la calidad idónea para tenerlos. Entonces creo que ahí vienen a haber limitaciones, pero sí se ha ido expandiendo en camas. Y lo otro que también es clave, tener en cuenta que no todo es camas, sino también es tener personal calificado para poderlas manejar, ¿no? Que son otro punto clave. ¿Y en ese cómo estamos? En ese justo que usted menciona, en el personal calificado. Sí, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande. Resalto una labor que se ha hecho entre las diferentes sociedades científicas de Colombia, que se han puesto a trabajar al unísono en una serie de documentos y guías en el cual se trabaje acorde a lo que tenemos nosotros en el país para poder manejar adecuadamente los pacientes con las diferentes condiciones de enfermedad, si están las mujeres embarazadas, si la persona tiene diabetes, si está en trasplantado, etcétera, etcétera. Creo que ahí se está trabajando. Obviamente siempre falta, en esto uno no puede decir decir que está uno preparado es una falacia. Creo que se están haciendo las cosas, nos estamos preparando como país, pero todavía hay que seguir insistiendo en la prevención, pero al mismo tiempo y paralelamente en incrementar el número de camas y la capacitación. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa. No, y Dania, un placer, y a todos los seguidores de la tarde, importantísimo, cómo hacer para nosotros hacer las medidas de prevención y al mismo tiempo ayudar a educar, a hacer pedagogía a los que están cerca de nosotros para que esto se cumpla. Creo que un punto clave es hacer control social, preguntarle a todo el que entra a la casa que lo primero que hace debe lavarse las manos. Eso ayuda, parece sencillo, pero nos ayuda. Todo es muy sencillo, doctor. Las medidas de prevención son sencillas y ayudan, y hay que repetirlas una y otra vez, aunque parezca una cantaleta. Igual es como cuando los hijos lo miran a uno y le dicen, ¿otra vez, mamá? Sí, otra vez, hay que repetirlo. Gracias por estar aquí. Bueno, hasta luego. Hasta luego.